Saludos jóvenes, iniciaremos con esta serie de videos en el cual vamos a realizar la programación de los microcontroladores PIC. El contenido para estos primeros videos es el que se describe acá a continuación. Conoceremos el PIC 16F887, PIC con el que vamos a estar trabajando este módulo. Veremos cómo están distribuidos los puertos de entrada y salida del mismo. E iniciaremos con la programación de puertos como salidas. Vamos a programar un puerto completo como salida digital y seguidamente programaremos un pin, simplemente un pin, puede ser cualquier puerto, como salida digital. Y para finalizar, pues haremos un semáforo de 2 vías, siempre utilizando los puertos como salidas digitales. Vemos acá cómo están distribuidos los pines en este microprocesador. Lo primero a recalcar es que este es un microprocesador que cuenta con 40 pines y tiene 35 pines destinados a entradas y salidas. ¿Sí? De los 40 pines que tiene este cuenta con 35 pines destinados que pueden ser configurados, digamos, como entrada o como salida. Estos 35 pines se dividen en grupos que vamos a llamarlos puertos. Los primeros 4 grupos o los primeros 4 puertos van a tener asignado 8 pines u 8 bits, si lo queremos ver de esta manera. Y el último va a contar únicamente con 3 pines. ¿Cuáles son el nombre de estos grupos? Pues tenemos el puerto A, que en esta gráfica que vemos acá están en los pines 2 al pin 14. ¿Sí? Ahí se encuentran distribuidos esos 8 pines del puerto A. El más visible acá es el puerto B, ¿sí? Que se encuentran en el pin 33 al número 40. Aquí se encuentran distribuidos los 8 pines para este puerto. Lo mismo para el puerto C, puerto D y el puerto E, que como les vuelvo a repetir, únicamente tiene 3 pines. Veamos un Excel donde está distribuido esto de mejor manera. Acá, puerto A. Les vuelvo a repetir, el puerto A cuenta con 8 pines. Cada pin tiene un nombre. El menos significativo lo vamos a conocer como RA0 y el más significativo como RA7. Voy a contar cuántos tiene para que veamos que sí tiene 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 pines. Estos 8 pines conforman el puerto A. Lo mismo aplica para los demás puertos. En esta imagen que vemos acá tenemos los demás. Lo único que cambia es el nombre. En el puerto B sería el bit menos significativo, RB0, y el más significativo, RB7. En el puerto C, RC0 y RC7. Y en el puerto D, RD0 y RD7. Y finalmente el puerto E, que únicamente cuenta con 3 pines, el RE0 al RE2. El bit 3 del puerto E, que se conoce como RE3, es utilizado para el master clear o el reset que trae el microprocesador. Entonces esto no lo configuraremos, solo los primeros 3, RE0, RE1 y RE2. Así es como está distribuido los pines destinados a entradas y salidas en puertos. Entonces continuamos. El programa con el que vamos a estar trabajando es el compilador llamado MicroC. Ustedes ya tienen el enlace de esto en el aula virtual para que lo puedan descargar y podamos empezar a trabajar con ello. Para cargar el programa que hemos programado al microprocesador, utilizaremos el PIC3. Este PIC3 trae un software también destinado para importar el archivo .exe que genera MicroC para luego cargarlo al microprocesador. Luego haré un video para ver el procedimiento para quemar o para cargar un PIC. Iniciando con el tema de la programación, los dos registros que vamos a utilizar hoy son los registros TRIS y los registros ports. Hay un registro TRIS destinado a cada puerto, es decir, hay un registro TRIS para el puerto A, hay un registro TRIS para el puerto B, un registro TRIS para el puerto C,
un registro TRIS para el puerto D y un registro TRIS para el puerto E. ¿Y qué hace este registro? Pues leamos la definición. Dice que se utiliza para hacer que un puerto sea una entrada o una salida. Es decir, mediante este registro en la programación, yo voy a indicar qué puerto, voy a indicar el puerto si se va a comportar como una entrada o se va a comportar como una salida. Y no necesariamente tiene que ser un puerto completo. Con este registro TRIS también puedo declarar un pin específico de un puerto y configurarlo como entrada o como salida. El registro port, de igual manera, como les decía, hay uno para cada puerto. Tenemos el port A, port B, port C, port D y port E. Controla si el pin está en un nivel alto o en un nivel bajo. Si, por ejemplo, el puerto A ha sido configurado como entrada, en el registro port me permite leer o verificar qué valor lógico hay en ese pin. Ahora, si esto está configurado, el puerto A, como salida, pues con el registro port nos podemos controlar qué valor lógico queremos a la salida de ese puerto, si queremos un nivel alto o un nivel bajo. Espero que esto se comprenda mejor cuando estemos programando. Antes de pasar a la programación, quiero mostrarles cómo haremos para configurar el registro TRIS. En este caso, en este ejemplo que les coloco acá, vamos a configurar el puerto D. Por eso dice registro TRIS-D. Podemos configurarlo de tres maneras. De una manera binaria, podemos configurarlo de una manera hexadecimal o de una manera decimal. Veamos el formato más fácil o el sistema más fácil, que es el sistema binario. Yo en la programación voy a colocar en cada bit del registro TRIS, en este caso el registro TRIS-D, un valor 1 a cada bit si quiero que ese pin sea entrada. Entonces veamos lo que yo hice acá. Coloqué en todos los bits del registro D valores 1. Entonces yo al colocar esta instrucción de esta manera en la programación, estoy indicándole al programa que todos los pines del puerto D van a ser utilizados como entradas. Ahora bien, si yo cambio todos estos valores y les coloco 0 a todos, pues lo que estoy indicando es que todos los pines del puerto D van a ser utilizados como salidas. Ahora, ¿puedo mezclar un puerto y que unos pines sean dedicados para entradas y otros dedicados para salidas? Claro que sí se puede. Por ejemplo, voy a modificar estos valores. Perdón, aquí me equivoqué. De esta manera. Si se dan cuenta, coloqué los primeros 4 valores 1 y los últimos valores 0. Entonces, al hacer esto en programación, estoy indicando que los primeros 4 bits o 4 pines o los bits menos significativos del puerto D van a ser utilizados como entradas y los otros 4 más significativos pues están configurados como salidas. ¿Puedo realizar otro tipo de combinaciones? Claro que sí. Por ejemplo, esto. ¿Qué me está indicando acá? Que los dos primeros van a ser entradas, los siguientes dos salidas, los siguientes dos entradas y los siguientes dos salidas. Y así es como configuramos un puerto como entrada o como salida. Esto en el formato binario. Vamos a colocarlo en el formato hexadecimal también, en el cual hago un paréntesis acá y para recalcar que para entender esto ustedes ya tendrían que haber estudiado el sistema de numeración hexadecimal y el sistema de numeración decimal. Ok, cierro paréntesis. Para colocar que
todos mis pines sean como entradas en formato hexadecimal, lo que debo colocar es su correspondiente en ese sistema. En este caso, debo colocar las letras FF. Y si lo quiero en sistema decimal, pues lo coloco con su correspondiente conversión también, que en este caso serían 255. Entonces yo puedo configurar el registro TRIS de estas tres maneras: de manera binaria, hexadecimal y manera decimal. Nosotros vamos a empezar trabajando con la manera binaria para que sea más entendible. Yo creo que es la forma más fácil de comprender cómo configurar el registro TRIS. Ok, lo mismo pasa con el registro port. Decíamos que el registro port nos va a controlar el valor que haya en cada pin de un puerto. Y acá también hay un registro port para cada puerto. Ahorita vamos a hacer el ejemplo con el registro port D. Por ejemplo, si yo configuré arriba, y voy a cambiar esto para que se entienda. Si yo configuré el registro, el puerto D como salida, de esta manera, entonces con el registro port me permite controlar qué valor lógico va a haber a la salida de esos pines. En este caso, si lo dejo en este formato como el que tengo acá, ¿qué estoy indicándole? Que a la salida del puerto D, todos los pines van a tener un valor lógico 1, o va a tener 5 voltios si lo queremos ver de esta manera. Si yo coloco 0 a este registro y el puerto está configurado como salida, pues todas las salidas van a tener un valor lógico 0 voltios. ¿Puedo hacer combinaciones, al igual que el registro D, para configurarlo? Sí. Si por ejemplo todos son salidas y yo en este momento simplemente quiero que los bits menos significativos tengan un valor alto, pues lo puedo hacer también de esta manera. ¿Sí? Coloco los primeros bits en valores unos para indicar que van a haber un valor alto y los siguientes 4 como ceros para indicar que vamos a tener un valor bajo. Bueno, espero que esto se haya entendido. Cuando este archivo lo subí de igual manera al aula virtual para que ustedes puedan hacer ejercicios cuando descarguen el compilador. Entonces iniciamos con la programación. Antes les voy a mostrar. Aquí tardó en cargar esto. Bueno, aquí está. Les voy a mostrar el primer ejemplo que vamos a hacer el día de hoy. Y es este circuito que vemos acá. Aquí he hecho yo las conexiones. He conectado LEDs al puerto D. El puerto D lo vamos a configurar como una salida para que me permita encender estos LEDs que están conectados. Cada una lleva su resistencia y todas van conectadas a negativo o a tierra. Las demás conexiones que ustedes pueden ver acá es la conexión del cristal, ¿sí? El cristal que vamos a utilizar y el botón de reset. Bueno, este es el diagrama y el circuito con el que vamos a trabajar. ¿Y qué es lo que va a hacer? Pues simplemente voy a encender los LEDs que están conectados al puerto D. Es decir, en la programación vamos a configurar el puerto D como salida y habiéndolo configurado vamos a hacer que enciendan los LEDs. ¿Ok? Entonces ahora sí nos pasamos al compilador de micro C, que es este que vemos acá. Esta es la página de inicio que nos va a abrir cuando arranquemos el programa. Todas estas pestañas que vemos acá las vamos a ir trabajando conforme avancemos, ¿sí? No vamos a ver ahorita una por una qué hace, sino vamos a gastar más tiempo. Las únicas tres que les voy a explicar son las que estoy marcando acá. Una donde dice nuevo proyecto. Y acá nos va a permitir crear un proyecto desde cero, ¿sí? Si ya tenemos un proyecto y queremos abrirlo y editarlo, pues le vamos a abrir donde dice abrir proyecto o Open Project, ya que está en inglés. Y este compilador pues también nos ofrece algunos ejemplos. Si queremos abrirlos, pues elegimos esta opción, buscamos las carpetas donde hay ejemplos y los podemos visualizar para darnos una idea para realizar la programación. Bueno, le damos en nuevo proyecto.
y nos va a tirar esta ventanita, ¿sí? Para configurar nuestro proyecto. Elegimos Standard Project, la primera opción, la que ya está marcada, y damos siguiente. Acá nos pide el nombre del proyecto, yo le voy a colocar en clase 1. Clase 1, ¿ok? Importante decir que acá no puedo colocar espacios ni caracteres especiales, simplemente puede ser caracteres alfanuméricos, se nos va a dar error. Y tampoco nos permite colocar espacios, como les decía, entonces lo voy a poner todo junto. Clase 1. El siguiente dice Project Folder, es decir, vamos a buscar la ruta donde yo quiero guardar mi proyecto. Entonces le damos en buscar y buscamos, ustedes buscan en su computadora, en la carpeta donde quieran guardar su proyecto. Yo lo voy a guardar tutoriales. Tutoriales, y acá creo que tengo otra carpeta, clase 1, correcto, aquí está. Y ahí elegí la ruta o la carpeta donde yo voy a guardar mi proyecto. Seguido dice Device Name o nombre del dispositivo. En este caso buscamos el número del microcontrolador o el número de PIC con el que vamos a trabajar. En nuestro caso nos desplazamos acá y buscamos el PIC que tenga número 16F887. Entonces acá todavía no hemos llegado, seguimos buscando, ya estamos cerca. Aquí está, PIC 16F887 y lo seleccionamos. Lo siguiente y por último es el Device Clock o la velocidad del reloj. Nosotros vamos a trabajar con un cristal de 4 MHz. Entonces lo cambiamos y le ponemos el valor de 4. Habiendo hecho esto, le damos siguiente. Y acá nos va a pedir que agreguemos archivos. Nosotros no vamos a agregar nada acá en esta opción. Simplemente le vamos a dar en el botón de finalizar. Y esperamos a que nos abra el espacio para programar. Esta es la ventana que nos va a tirar acá para programar. Y lo único que tiene escrito acá es lo que acaba de marcar, se llama VoidMine. Y lo voy a colocar acá. Este es el programa principal, ¿sí? Todo lo que yo quiero que haga el microcontrolador o todas las instrucciones que yo voy a escribir deben de ir dentro. Voy a colocar esto acá. Deben de ir dentro, perdón, de esta función que tenemos acá. Ahorita todavía no hemos visto funciones, entonces no voy a explicar qué es una función y todo eso. Simplemente les digo que lo que nosotros vayamos a escribir por ahora, las instrucciones que vamos a escribir, vuelvo a repetir, deben de ir dentro de esta función llamada VoidMine. Se inicia con una llave y finaliza de igual manera con una llave. Todo lo que vayamos a escribir, vamos a hacerlo dentro de esto. Si yo quiero ir comentando mi programa, que es muy recomendable hacerlo, para que no se me olvide qué hace cada instrucción, por ejemplo, o cada bloque del programa, y lo puedo colocar y de esta manera, como lo hice yo acá. Coloco 2 diagonales y seguido escribo el comentario. ¿Sí? Esto lo va a ignorar el compilador y no lo va a tomar con una instrucción. Entonces arriba le voy a colocar el nombre del proyecto. Ok. Si les abre esta ventana, cuando están trabajando, les pide guardar el proyecto. En este momento yo le voy a dar cancelar, no lo voy a guardar todavía. Ok. Entonces le voy a poner nombre a mi programa, le voy a decir que este es configuración de puerto D como salida. Ok. Entonces iniciamos con la configuración. Lo primero que vamos a hacer es configurar el puerto D como salida utilizando el registro 3. Entonces lo voy a hacer de la siguiente manera. Vean, voy a escribir 3C igual 0B porque lo voy a trabajar en binario y como quiero como salida todos los pines voy a colocar 8 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Entonces aquí ya configuré el puerto D como salida. ¿Sí? Escribí la instrucción 3C igual 0B seguido de 8 ceros. Entonces con hacer esto, lo estoy configurando, vuelvo a repetir, el puerto C como salida. Voy a colocar, otra instrucción acá. Port C igual a 0B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 ceros. Pues lo único que estoy haciendo acá es inicializar los valores de los pines del puerto D. Decíamos que el registro port C me sirve para controlar qué valor lógico va a estar a la salida del pin. Entonces, al hacer yo esto, estoy indicando que todos los pines del puerto D inicien cuando muy arranque el programa con un valor lógico 0. Es decir, los LEDs van a estar apagados. Pude haber colocado también esto y lo voy a colocar acá como comentario, solo para que vean que lo podemos usar con el formato hexadecimal. Yo pude haber colocado 3C igual a 0x 0, que quiere decir lo mismo que coloqué aquí arriba, solo que en un sistema diferente, en este caso en un sistema hexadecimal. Si ustedes han trabajado, están acostumbrados a trabajar en hexadecimal, pueden hacer todas las configuraciones en formato hexadecimal, no importa. La única diferencia, si se dan cuenta, es que si lo hago en formato binario, debo de colocar antes 0b. Y si lo voy a hacer en sistema hexadecimal, debo colocar antes 0x. Y si lo quiero colocar en formato decimal, pues no coloco nada antes y simplemente coloco el número. Vean, aquí me pide nuevamente que lo guarde, no lo voy a guardar todavía. Y lo voy a colocar 0. En formato decimal, con hacer esto únicamente, le estoy diciendo que todos los pines van a ser como salidas. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a encender el puerto C. No, puerto C puse, no, puerto D, perdón. Es puerto D. Ahí estamos, puerto D. Entonces voy a escribir port D igual a 0B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nada más. Voy a compilar el programa con esta opción que aparece aquí arriba. La voy a intentar marcar, a ver si tiene la herramienta esto. Creo que sí. Vamos. Bueno, no me marca, pero es la opción que tenemos aquí arriba, donde está el mouse. Vamos acá a compilar, nos va a pedir que lo guardemos. Elegimos la carpeta donde nosotros guardamos nuestro proyecto y le damos guardar. Entonces vemos que no nos ha tirado ningún error en el código ni nada por el estilo. Compilamos. Ok, entonces ahora vamos a nuestro programa en Proteus para simular lo que hemos hecho. Para cargar el programa simplemente le doy doble clic sobre esto. Acá elijo en esta carpeta donde está el mouse, elijo la ruta donde guardé el proyecto y busco el archivo .exe. Están tutoriales, clase 1, clase 1. Y acá abajo puedo cambiar la frecuencia del reloj. Como lo configuré en 4 MHz al inicio, pues lo dejo así. Le doy OK. Le vamos a dar al play y veamos qué sucede. Y encendió el puerto D. Encendió el puerto D. Todos se encendieron, vean. El puerto D. Voy a dar un stop y vamos a regresar a micro C. Ahora, voy a agregar otra instrucción, que en este caso sería una pausa. La instrucción se llama delay.
ms, abro y cierro paréntesis, y punto y coma. ¿Qué me va a permitir hacer esta instrucción? Pues darme una pausa al programa en milisegundos. En milisegundos, por eso dice acá delay ms. Yo lo voy a colocar 1000 milisegundos, me van a hacer un segundo. Voy a volver a copiar el código. Aquí funcionan las teclas de control C y control V. Y ahora voy a apagar esto. Vean. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, ¿qué va a hacer el programa? Me va a encender el puerto de todos los pines. Me va a dar una espera de un segundo. Y pasado ese segundo, se va a pasar a la siguiente instrucción. ¿Y qué me va a hacer la siguiente instrucción? Pues apagarme el puerto. Voy a esperar un segundo y ahí termina el programa. Vamos a compilar. Bueno, me piden guardarlo otra vez. Si les pasa esto, siempre buscan la carpeta donde guardaron el proyecto. Le dan guardar. Le dan que sí. Ok. Y guardó. Regresamos a Proteus. Démosle play. Solito, como ya compilamos, solito se actualiza el programa. Y a ver qué sucede. Vean. Solo eso pasó. Se encendió y se apagó. Le voy a dar stop y play nuevamente. Se encendió y se apagó. Ok. Con eso ya configuramos un puerto D como salida. Lo que vamos a hacer ahorita es hacer lo que conocemos como un ciclo. ¿Sí? Es como una función que se va a estar repitiendo infinitas veces. Para hacer esto, vamos a hacer uso de la instrucción que se llama while. ¿Ok? La instrucción while. Como les mencionaba anteriormente, no hemos visto tampoco estructuras repetitivas. Entonces, la función while en este caso, lo que me va a hacer es que me va a repetir infinito número de veces lo que yo escriba dentro de él. De igual manera, tiene su llave de inicio y su llave de finalización. Entonces, lo que yo escriba dentro de él se va a estar repitiendo. ¿Sí? Por eso dice que es una función cíclica. Entonces, el programa va a venir, va a arrancar con el void main, se va a pasar al registro TRISD y va a configurar los pines como salida. Los va a inicializar colocándoles un valor de 0 a los pines cuando muy arranque el programa. Va a venir a la función while y va a estar ejecutando lo que yo escribí adentro infinito número de veces. ¿Y qué es lo que yo escribí adentro? Pues me va a encender los pines del puerto D. Va a esperar un segundo. Pasado ese segundo, vuelvo a repetir, se van a apagar los pines. Va a esperar un segundo y terminada de ejecutarse esta última instrucción, como es una estructura repetitiva, pues va a regresar nuevamente acá y va a encender nuevamente los LEDs, se le van a apagar, se va a encender y se va a apagar y así se va a estar constantemente. Lo voy a compilar. Me pide que lo guarde. No sé por qué varias veces me pide que lo guarde si lo he guardado una vez, pero bueno. Y le doy guardar. Creo que sí. Ok, está compilado. Entonces veamos en Proteus qué es lo que sucede. Ok, vean ahora, ya no solo enciende y se apaga el LED y ni se ejecuta una vez, sino que ahora por estar dentro de un ciclo infinito, pues esas instrucciones se van a estar repitiendo, para estar encendiendo y apagando los LEDs, como vemos acá. Entonces así de fácil vemos, ustedes han logrado ver cómo se configura un puerto, en este caso un puerto completo, el puerto D, como salida. Pudimos haberlo hecho también con el puerto C, con el puerto B, con el puerto A o con el puerto B. Es la misma lógica. Obviamente, si queremos configurar el puerto C, debo de cambiar esta instrucción, ¿verdad? Ya no poner tris D, sino que colocar tris C.
Bueno, muy bien, esto hasta acá en este primer video. Cualquier duda referente a esto, lo resolvemos durante la clase en Zoom. Si alguien tiene dudas, anótelo y cuando iniciemos en la clase en Zoom, pues lo resolvemos. Espero que haya sido entendido este tema con el que acabamos de empezar. Vuelvo a repetir nuevamente. Cualquier duda, lo resolvemos durante las clases en Zoom. Espero que estén bien y nos seguimos viendo. Saludos.